amigos, yo soy Vicky Victoria, sí, y el día de hoy les traigo un personaje de la Biblia. Sí, este personaje es Eva. Eva es la primer mujer creada por Dios, oh sí, y Eva aparece por primera vez en el libro de Génesis. Sí, en Génesis capítulo 2 aparece Eva, porque Dios dio un sueño profundo a Adán, y ahí, de su costilla, sacó a Eva, la primer mujer sobre el mundo entero. No se te olvide, es Eva, y la hizo Dios, y está en Génesis capítulo 2. No te pierdas el próximo domingo un personaje más de la Biblia. ¿Quién será? No lo sé, pero ya lo veremos. Adiós, soy Vicky Victoria. Hola amigos, soy Lucy. ¡Sí! ¡Ya llegué! Y me encanta estar aquí. ¡Oh sí! Me encanta estar con ustedes, amigos. Y déjenme decirles que hoy te tengo un ¿sabías qué? ¡Sí! ¿Sabías que es más bienaventurado dar que recibir? ¡Oh sí! Más bienaventurado dar que recibir. La palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 20 que debemos dar y ayudar a los necesitados. Así aprendemos que es mejor dar que recibir. ¡Oh, sí! ¡Me encanta! Eso nos enseñó Jesús. Ayudemos siempre que podamos. Ya lo sabes, amigo. Lee más la Biblia para aprender a ser como Jesús. Bueno, soy Lucy. ¡Hasta la próxima! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Oh! Es que tengo un saludo. ¡Oh! ¡Un saludo muy especial para Marian! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Yeah! ¡Me encantan los cumpleaños! Y hoy es cumpleaños de mi amiga Marian. ¡Felicidades, Marian! ¡Te quiero mucho! Todos denle un abrazo. ¡Sí! Y aprovecho para decir que esta semana celebramos la independencia de México. Y me encanta, pero me encanta más que con Jesús somos libres de todo lo malo. ¡Sí! Bueno, ahora sí, ya me voy. Adiós, Marian. Adiós, niños. Adiós. Y lean su Biblia, ¿eh? ¡Les quiero! ¡Bye! Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana la Patita. Sí, hoy estoy muy feliz de estar de vuelta en este canal. Hoy nos vamos a aprender otro Proverbios 4:1, y dice: oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis la cordura. Proverbios 4, no. Así que ya saben la dinámica, vayan a los comentarios y cuando se lo hayan aprendido, estaremos muy felices con ustedes y les mandaremos un saludito. Un beso, bye. Buen día, chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar cerca de ustedes y ustedes de mí.
un domingo más, ¿cómo ves? Un domingo en el que tú y yo podemos relacionarnos para estudiar juntos la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo te fue la semana? ¿Cómo te fue en los ratos libres? ¿Qué hiciste? ¿Sí? ¿Jugaste mucho? ¿Te divertiste mucho? ¿Platicaste mucho? Yo sé que por cel, en la compu, qué sé yo, hay varias formas de comunicarnos. ¿Te comunicaste con alguien durante esta semana? Qué bien, qué bueno, ¿verdad? Porque el hecho de que no podamos salir como antes no nos limite, ¿verdad? Para que sigamos alimentando esas amistades con las primas, los primos, los amigos, los amiguitos, qué sé yo. Segurito tienes muchos amigos, ¿verdad? Seguro. ¿Cuántos tendrás? ¿5? ¿10? ¿20? Más o menos. Yo creo que muchísimos, muchísimos. Y me da mucho gusto porque sí es importante, ¿verdad? Que los niños y las niñas, los jovencitos de tu edad, las jovencitas, puedan socializar de manera sana. A Dios gracias por ello. Por eso es una oportunidad más para que tú también les comentes a ellos que estos tiempos es importante que consideren el escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Así que si por ahí ya te vas levantando, si ya desde hace rato desayunaste y ya estás bien despierto, despierta, ahí manda el mensajito, echa la llamadita por ahí para que se conecten a esta página y puedan escuchar palabra de Dios. Tus conocidos, tus amigos, tu familia, tus abuelitos, a quien quieras invitar, todos, ¿verdad? Pueden aprovechar este tiempo para escuchar palabra del Señor. Así que acomódate, ¿ya te acomodaste? Levántate bien de la camita, no sé si necesitas tomar un poquito de agüita fresca, de juguito, no sé, pero despiértate bien, despiértate porque vamos a escuchar palabra del Señor. Para mí es un gusto. Recuerda, me llamo Raquel, ¿sí? Y yo creo que tú y yo ya nos estamos haciendo un poquito más amiguitos, ¿verdad? Amiguitas. ¿Por qué? Porque ya son algunos domingos en los que estamos viendo, nos estamos platicando. Y bueno, pues ojalá que pronto sí podamos ser muy buenos amigos. Podamos llamarnos, podamos platicar y pues cualquier duda o pendiente que tengas en cuanto a la palabra, tú y yo podamos tratarlo, ¿sí? Vamos a dar un tiempito para que te termines de acomodar, para que si quieres avisarle a los abuelos, a las tías, a quien quieras, ¿verdad? Y aprovechen este tiempo, ustedes y yo también. Continuamos, Dios te bendiga. Bueno, chicos y chicas, continuamos con este tiempo, ¿verdad? En el que vamos a introducirnos a la clase de este día, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque cada vez que comparto la palabra de Dios contigo, me gozo porque tú también, al igual que yo, podemos recordar lo que Dios ha escrito para ti y para mí, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quiero leer la Biblia aquí contigo, escucha bien, para que puedas familiarizar el tema de la clase. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Por favor, busca en tu Biblia Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. El libro de Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento. No sé si tengas ahí a algún adulto o a alguien más grandecito que tú que te pueda ayudar para que puedas encontrar esta parte de la Biblia. Si no lo encuentras, no te preocupes. Anota ahí la cita bíblica para que la tengas y no se te olvide y más al rato la puedas encontrar. Pero si se te está dificultando, ¿verdad? Escúchame primero, escúchame. Yo voy a leer la palabra, pon atención. Lo que dice Lucas 5, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta es la palabra del Señor, ¿verdad?, que vamos a estudiar en esta mañana. Fíjense que me encanta mucho la forma como en el libro de Lucas se nos explica este milagro, porque hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de esta palabra, milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Has escuchado esta palabra? A lo mejor la gente adulta la usa de repente, o alguien en tu escuela, alguno de tus amigos han escuchado esta palabra, milagro, ¿sí? Fíjese que la Biblia, esta palabra la registra varias veces. ¿Qué es un milagro? ¿Existen los milagros? ¿Sí? ¿Yo puedo ser testigo de algún milagro? ¿Importa mi edad para darme cuenta de un milagro? ¿Sí? Hoy en día, normalmente cuando usamos la palabra milagro, la usamos como para referirnos a algo sorprendente, algo que no se ve así seguido, algo que suena hasta difícil creer que está pasando. Podemos llamarle milagro a la resurrección de una persona. Hoy en nuestros tiempos, alguien que estaba enfermo de alguna enfermedad fuerte que no tenía cura y que de repente se alivia, o que de repente ya no existe tal enfermedad. O podemos llamarle milagro a algunos problemas que parece que no tienen solución, pero de repente aparece la solución. Ahora, no aparece de la nada. Por eso vamos a estudiar esta parte de la palabra, ¿sí? Fíjate que cuando yo estaba pequeña y de repente me compartían estas enseñanzas de la palabra, de los milagros de Jesucristo aquí en la tierra, me costaba un poquito difícil creer que fuera verdad. Y decía, yo no creo esto. Yo creo que no puede ser así. ¿Cómo? ¿Verdad? Le digo algo. La palabra de Dios dice que Él es el mismo, ¿sí? Él siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y por siempre, siempre es el mismo Él. Su poder, su amor, la atención que Él quiere darle al humano, ¿sí? Es el mismo. Entonces, Él no ha cambiado. Para Él somos muy importantes. Y esta enseñanza tiene mucho que mostrarnos. Dios es el mismo, ¿sí? Dice aquí en las letritas pequeñas, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Siempre, ¿sí? Entonces, vamos a meternos un poquito a lo que es la clase de esta mañana, más a fondo. Aquí estamos mirando, ¿verdad?, una barca. Estamos mirando una especie de barquito o barca, como le quieras llamar. Aquí vemos una especie como de bolsa. Pero yo quiero decirte que no es exactamente cualquier bolsa. Mi idea es transmitirles hacia algo así como una red, ¿verdad? Y acá arriba está la Biblia, la palabra del Señor. La historia de hoy nos recuerda que Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, ¿sí?, Él visitaba pueblos grandes, algunos más pequeños. Y durante esas visitas, Él se topaba con diferentes situaciones. Se encontraba con enfermos, se encontraba con familias en necesidad, se encontraba con gente que tenía problemas fuertes, como hoy en día también, ¿sí? Entonces, dice la palabra, que en una ocasión, dice la palabra, que Él iba, en una ocasión de esas de las veces que Él andaba enseñando, ¿verdad?, se acercó allí cerca de un lago de Genezaret, dice la palabra. Y dice la palabra que ahí se juntó mucha gente, mucha. Posiblemente querían conocer quién era Jesús. A lo mejor ya habían escuchado de algunos milagros, de ese tipo de cosas que hacía y que no eran muy comunes. Pero decían, fíjense que Jesús hizo esto. Fíjense que allá en tal lugar Jesús hizo un milagro y yo fui testigo, yo lo vi. A lo mejor ese tipo de comentarios se fueron dando. De manera que la gente, cuando escucharon que estaba allí cerca del lago de Genezaret, dice la palabra, fueron allá
fueron para ver qué pasaba a lo mejor. Otros quizás le buscaban porque realmente sí tenían una necesidad y querían acercarse a Jesús para ver si Él podía ayudarles. Otros a lo mejor nada más iban a ver de lejitos, a ver qué, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que había muchas personas. Y dice la palabra que cuando Jesús, estando ahí cerquita del lago, mira dos barcas. Allí dice la palabra que Jesús miró esas dos barcas y miró a las personas, ¿sí?, que estaban en esas dos barcas, que estaban lavando las redes, las estaban lavando. A lo mejor estaban un poquito sucias o con rama, qué sé yo, pero esas personas que estaban en las barcas eran pescadores. ¿Te ha tocado ver algún pescador alguna vez? ¿Te ha tocado ver cómo se visten, cómo huelen? ¿Sí? Porque la gente que trabaja en el mar, pues huelen al mar, huelen a los peces, ¿sí? Sobre todo los pescadores. Dice la palabra que estas tres personas estaban lavando sus redes. Se notaban un poquito cansados, a lo mejor, ¿verdad? Posiblemente serios. A lo mejor no estaban muy sonrientes. Pero dice la palabra que Jesús le dice a uno de ellos que le permitiera entrar a su barca, ¿sí? Entonces, dice la palabra que esta persona, ¿verdad?, le permite a Jesús que se suba a su barca. Entonces, dice la palabra que Jesús se empieza a acercar, ¿verdad?, a la barca. Y vamos a subir aquí a Jesús, ¿sí? Esta es una ilustración de esta manera. Jesús se sube a la barca y dice la palabra del Señor que cuando se sube a ella, Él empieza a predicar, empieza a enseñar. A lo mejor el dueño de la barca, el que estaba lavando la red, a lo mejor estaba o escuchando, estaba viendo, ¿sí? A lo mejor el dueño de la barca ya había escuchado tiempo atrás un poquito de Jesús, ¿sí? Pero dice la palabra que escuchó a Jesús, ¿sí? Y la gente que estaba ahí alrededor también escuchaban a Jesús. Entonces, dice la palabra que Jesús, cuando Él termina de enseñar a las personas, ¿sí?, Él está arriba de la barca. Le dice al que estaba allí en la barca, que era Simón Pedro, le dice, empieza a hacer la barca hacia adentro, ¿sí? Empieza a remar hacia adentro. Y dice la palabra que a lo mejor Simón Pedro se siente un poquito raro. ¿Para qué quiere? A lo mejor pensó, ¿para qué quiere que yo vaya hacia adentro? Pero dice la palabra que guardó silencio. Y empezaron a remar, ¿verdad?, hacia adentro. Ya la gente, yo no sé si la gente se quedó en la orilla, a lo mejor algunos se fueron, ¿sí? Pero dice la palabra que Jesús se fue con el dueño de la barca, con el que estaba en esa barca. Y cuando ya llega más al hondito por allá, le dice Jesús, ¿verdad?, a este hombre, a Simón Pedro, que volviera a echar la red al agua, que la volviera a lanzar. Entonces Simón Pedro le dice, Señor, le dice, toda la noche hemos estado tirando la red, no hemos pescado nada, nos ha ido mal. A lo mejor la cara, el cuerpo de Simón Pedro estaba cansado. Toda la noche lo hicimos, Señor. Entonces le dice Jesús a él, vuélvela a echar. ¿Sí? Suena un poquito extraño, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Simón Pedro vuelve a lanzar la red al agua. ¿Y qué creen? Dice la palabra del Señor que ocurrió un milagro muy hermoso. La red, horas antes, había estado vacía. No había nada. Y puedo imaginarme la cara de Simón Pedro y de Jacobo y de Juan. Puedo imaginarme sus caras, tristes, desilusionados, no sé. Pero dice la palabra que cuando Jesús le dice a Simón Pedro, vuelve a echar la red, dice la palabra que Simón Pedro lo hace. Y ocurre un milagro maravilloso que yo quiero compartirte. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro la vuelve a echar, ¿qué crees? La red, dice la palabra, regresa con muchos peces. Dice la palabra que la red se rompía del peso, ¿sí?
había ocurrido un milagro maravilloso. A lo mejor en el momento para Pedro fue un poquito difícil creer que ahora la red tenía muchos peces. Pero dice la palabra, ¿sí?, que Pedro lo vio. Simón Pedro lo vio, tocó, ¿sí? Fue testigo de un milagro. Y dice la palabra que cuando Pedro empezó a ver eso, entonces él llama a sus compañeros que estaban en la orilla, a Jacobo y a Juan, y les hace señas, posiblemente. La Biblia no dice, pero dice que les dijo que vinieran con él. O sea, si yo hubiera sido Simón Pedro, le hubiera dicho, Jacobo, ven, Juan, vengan, apúrense. ¿Tú cómo le hubieras hecho? Dice la palabra que Simón Pedro los llama. Y luego se vienen ellos, a lo mejor se habrán preguntado Jacobo y Juan, ¿qué habrá pasado allá? Pero estaba ocurriendo un milagro. La palabra del Señor dice que sacaron tantos peces, tantos y tantos, que las dos barcas se llenaron. Y dice la palabra, ¿sí?, que Simón estaba sorprendido. Jacobo y Juan también no podían creer eso, porque ellos horas antes lo habían intentado muchísimas veces, ¿sí? Pero ocurrió, ahí estaba la diferencia. Jesús estaba allí, ¿sí? Jesús les había ayudado, ¿sí? Y sin darse cuenta en el momento, ¿verdad?, fueron bendecidos, muy bendecidos con este milagro en su trabajo como pescadores. La palabra del Señor dice que cuando ya Simón Pedro, ¿verdad?, empezó a asimilar esa situación que estaba pasando, dice la palabra que cae de rodillas, ¿sí? Y le dice al Señor Jesús, ¿verdad?, que Él no es a lo mejor tan merecedor de aquello. Fíjense bien lo que dice Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Simón Pedro a lo mejor entendía que él no era merecedor de ese milagro, pero Jesús lo estaba bendiciendo, ¿verdad? Jesús le daba la oportunidad a él. Y dice la palabra, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? Yo puedo imaginarme la sonrisa de Jesús, su cara, puedo imaginarme viendo la actitud de Simón Pedro, de Jacobo y de Juan. Puedo imaginarme la cara de Jesús, aunque no tenemos una cara en sí, ¿verdad? Pero en mi mente puedo imaginar eso, viendo esa actitud. Yo creo que Jesús se agradó de la reacción que tuvieron estos varones. Y estuvo agradecido, de hecho, el Señor Jesucristo. Y fíjense, agradecido, yo me imagino, ¿verdad?, al ver, no merezco esto. Qué interesante es analizar este punto, fíjate bien. Porque a veces, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, alguna enfermedad, algo que aparentemente es muy difícil de solucionar, ¿sí? Y cuando de repente oramos, deseamos que Jesús rápido actúe en nosotros, que nos conteste pronto, que nos solucione pronto. Pero te digo algo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo puede ser diferente, ¿sí?, en las personas, en sus hijos, en su pueblo. A veces puede tardarse a dar una respuesta. A veces puede suceder pronto la bendición, el milagro, ¿sí? No siempre es igual. En el caso de ellos pasó. Pero eso no quiere decir que tú no puedes ser bendecido, que tú no puedes ver un milagro. Hace rato yo te hacía esta pregunta a manera de reflexión, ¿sí? ¿Yo puedo ser testigo de algún milagro? Yo creo que sí, en nuestros tiempos sí podemos ser testigos de un milagro. Lo que pasa que a veces, ¿sí?, nos olvidamos de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos olvidamos que Jesucristo vino aquí, a este mundo, para llenarnos de bendición, para darnos oportunidad de vida, ¿sí? Y entonces, a veces en el ir y venir rápido de todos los días, ¿sí?,
creemos que las cosas pueden salir por nosotros mismos, que se pueden solucionar por nosotros mismos. Pero cuando de repente ya estamos en el mero problema, en la mera situación, hay veces que volteamos a Jesús. De hecho, tristemente, ¿verdad? Hay personas que ni aún teniendo la situación más difícil, voltean hacia Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que el amor de Dios es tan grande que Él siempre está buscando la oportunidad de que tú y yo volteemos hacia Él, de que veamos sus maravillas, de que nos demos cuenta de que le necesitamos, ¿sí? Alguien de mi edad, no sé cuántos años tienes, 8, 10, 12, 13, 15, alguien de mi edad puede ser testigo de un milagro. Alguien de 15, de 8, de 7, de 6, de 20, 50, 100 pueden ser testigos de algún milagro. Sí, sí, porque el poder de Dios es grande. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es poderoso. Y si tú le crees, si tú confías en Él, Dios puede hacer milagros en el nombre de Jesucristo en tu vida. En la mía también. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué tipos de milagros podemos ver? Tu vida y la mía es un milagro. ¿Sí? La salud de alguien que esté enfermo y que se le complicó y de repente, ¿verdad? Se mejoró. Puede ser un milagro. Alguien a quien ya le había dicho los doctores, te vas a morir, tú no tienes solución. Pero de repente esa persona tiene mejoría y puede ser un milagro. ¿Sí? El punto es que tú y yo tenemos que estar listos para no pasar por alto esas bendiciones. ¿Sí? Para no pasar por alto. Estamos viviendo todavía tiempos complicados. Tiempos donde de repente se asoma la preocupación, donde se asoma el miedo, qué sé yo, por la pandemia, por el coronavirus o por el COVID, ¿sí? Dios puede hacer milagros hoy en nuestros tiempos de pandemia, sí puede hacer milagros, ¿sí? Pero debemos dejar que sea Él quien actúe. Tú y yo vamos a clamar por ese milagro, pero Él es el que va a actuar en el tiempo que Él crea. ¿Sí? Yo no puedo exigirle que Él haga un milagro. Yo voy a suplicarle, yo voy a rogarle, voy a pedirle que tenga misericordia de nosotros. Pero Él es el que lo va a hacer en tiempo y forma. ¿Sí? Fue una bendición muy grande para Simón Pedro, para Jacobo y Juan, el poder darse cuenta de la pesca milagrosa. Porque realmente lo fue. Dice la palabra que a lo último de esta situación, Jesús le dice a ellos que ya no serán más, ¿verdad?, pescadores comunes, sino que serían pescadores de hombres. Te digo algo, Simón Pedro, más adelante, con el paso del tiempo, Simón Pedro se convirtió en un predicador de la palabra, ¿sí? En un predicador. Y era como si él hubiese representado, ¿verdad?, el ejemplo de un pescador. Iba a pescar, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Y las personas, ¿verdad?, eran bendecidas con ese milagro. Doy gracias a Dios porque en mi vida Jesús, ¿sí?, es un milagro, ¿sí? Y yo quiero que sea un milagro en tu vida también. Quiero que sea un milagro en tu vida también. Y que esta situación que vivió Simón Pedro te sirva a ti también, como me ha servido a mí, para que cuando el Señor nos permita, ¿verdad?, ver bendiciones, milagros de esta manera, tomemos la actitud de Pedro, ¿verdad? En reverencia, con humildad, ¿sí? Ni siquiera creyendo que somos merecedores de casi exigiéndole a Dios. No, esa conducta no. Esa actitud no. Sino esperando con humildad, ¿verdad?, su amor y su misericordia, ¿sí? Porque en sí nosotros como personas, pues hemos cometido muchas faltas. Nos hemos equivocado. Incluso los niños también se equivocan, ¿eh? Los niños también faltan. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Ten mucho cuidado, ¿sí? Porque la intención, ¿verdad?, de Dios Padre es que tú y yo vivamos de la manera propia ante Él, dirigiéndonos por su palabra. Y yo creo que
Simón Pedro aquí nos enseña que con humildad debemos, ¿verdad?, recibir sus bendiciones, dando gracias, ¿verdad?, y obedeciendo. Porque Simón Pedro pudo haber dicho, no lo voy a hacer, Jesús, no voy a tirar yo la red. Con humildad aceptó y lo volvió a hacer y fue bendecido con esta pesca milagrosa. Fíjate que voy a compartir contigo un canto, ¿verdad?, que tiene que ver con esta clase que hemos visto hoy, y quisiera que te lo aprendieras. Ojalá te lo aprendas. A lo mejor vas a tener que verlo muchas veces, pero si no te lo aprendes el día de hoy, a lo mejor te lo aprendes la semana siguiente, no sé. Pero ¿por qué te sugiero que te lo aprendas? Porque cada vez que lo cantes vas a recordar este milagro tan hermoso. Este milagro tan hermoso. Y recuerda, Dios puede seguir haciendo milagros hoy en nuestros tiempos. Dice la palabra en Lucas 1:49, el Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Y así es. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Lucas 1:49. Dios, a través, ¿verdad?, de su palabra, nos muestra grandes ejemplos donde Él sigue haciendo milagros. Él sigue actuando. Su poder no tiene límites. Él es todopoderoso. Así que te invito a que confíes en Él. Vamos a entonar este canto y pon atención. Ojalá te lo aprendas. ¿Sale? Vamos a entonarlo. Estaban tres apóstoles en un barquito. Estaban tres apóstoles en un barquito. Estaban tres apóstoles en un barquito. Allí en el bravo mar. Tiraron toda la noche y no pescaron nada. Tiraron toda la noche y no pescaron nada. Tiraron toda la noche y no pescaron nada. Allí en el bravo mar. Y vino Jesucristo andando sobre el agua. Y vino Jesucristo andando sobre el agua. Y vino Jesucristo andando sobre el agua. Allí en el bravo mar. Y ocurre el milagro. Y presto el barquito fue lleno de pescados. Y presto el barquito fue lleno de pescados. Y presto el barquito fue lleno de pescados. Allí en el bravo mar. Y allí está la bendición, ¿verdad?, para estas tres personas. Ojalá que tú y yo, ¿verdad?, podamos estar listos, ser agradecidos, ¿verdad?, siempre por las atenciones de nuestro Padre Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y que miremos la vida, los tiempos, ¿verdad?, que hoy estamos enfrentando, como una oportunidad en la que yo soy segura que la presencia de Dios, ¿verdad?, de Jesucristo, se va a notar aquí con nosotros, en su pueblo, con sus hijos, para quienes confían en Él, ¿sí? Doy muchas gracias a Dios por este tiempo, por tu tiempo, ¿sí? Porque yo sé que aguantaste todo este tiempito, ¿verdad? Pusiste atención, escuchaste. Hoy quiero hacer una oración y quiero pedirle a Dios por ti, por tu familia, ¿verdad? Por mí, por nosotros, ¿verdad? Para que no dejemos de prestarle atención a la palabra del Señor, porque en ella, ¿verdad?, podemos enterarnos de muchos milagros más que Él hizo, ¿verdad?, y que seguirá haciendo, porque Él es poderoso, dice la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo en el que pudimos recordar su palabra. Padre Santo, le ruego, Señor bendito, que su bendición sea para cada uno de los niños, las niñas que me están escuchando, para sus familiares, para sus amigos, para sus compañeros de escuela, Señor. Te ruego, Padre Santo, que ayudes a estos pequeños y a estas pequeñas a compartir tu palabra, Señor. Ayúdales para que no les dé pena decir quién eres. En el nombre de Jesús, tu paz, tus cuidados sean con ellos
así como conmigo. Gracias por este tiempo que me permitiste enseñar. Gracias por este tiempo en que los niños y las niñas pudieron escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Fue un gusto, ¿verdad? Poder estar contigo y pues nos seguiremos viendo posiblemente, ¿verdad? Más adelantito. Ojalá que volvamos a encontrarnos. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo. Adiós.